Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la expansión de la humanidad a lomos del caballo. Hablamos con Pablo Librado. La domesticación del caballo marcó un hito fundamental en la historia de la humanidad, porque se convirtió en una herramienta esencial para el transporte, el comercio, la guerra y la agricultura. Fue un elemento clave que transformó profundamente la vida de las sociedades antiguas y sentó las bases para el desarrollo de las civilizaciones. Pero ese proceso no fue inmediato, según se desprende del estudio del genoma de 475 caballos antiguos, publicado en la revista Nature. El artículo, firmado por Pablo Librado, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, y un amplio equipo internacional de investigadores, revela que, aunque el proceso de domesticación se iniciara hace 5.500 años, el uso generalizado del caballo para la movilidad de los seres humanos tuvo lugar mucho después, hace 4.200 años, cuando se produjo una expansión muy rápida por toda Eurasia. Hablamos con Pablo Librado, es investigador en el Instituto de Biología Evolutiva, un instituto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompeu Fabra. Ha publicado recientemente un artículo muy interesante que lleva por título, y lo traduzco, La movilidad generalizada a base de caballos surgió alrededor del 2200 antes de nuestra era, en Eurasia. Pablo, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos. Bueno, hablamos del caballo. Se habla mucho del dominio del fuego, del invento de la rueda, pero realmente la domesticación y utilizar el caballo con todo lo que eso traía ha sido un avance de los más importantes de la humanidad, podemos decir, ¿no? Sin lugar a dudas, si otros animales, por ejemplo, fueron domesticados como fuente de carne, leche, huevos o ropa, el caballo dio algo único a la humanidad, que era la movilidad y la fuerza de trabajo. Tienes que pensar que ha sido nuestro coche, el caballo, hasta hace 150 años o hace 100 años. Tienes que pensar que también ha sido no solo nuestro coche, sino también nuestro tanque. Imperios como el de Gengis Khan, que iban desde el mar de Japón hasta las puertas de Europa, se sustentaban en una gran caballería, por ejemplo. Fue una gran revolución en cuanto a la movilidad. En la agricultura, por ejemplo, también ha sido un animal de trabajo muy, muy importante. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que el caballo doméstico ha sido el animal que más ha impactado la historia y la prehistoria del ser humano. Pues si te parece, vamos a ir mucho más atrás. ¿De dónde procede el caballo? ¿Qué se sabe sobre su origen? Digamos que todo el género al que pertenecen los caballos, que son los equinos, los équidos, se originó en Norteamérica y cruzó lo que se llama el Estrecho de Beringia, que es ese trozo de tierra que a veces conecta Norteamérica con el resto de Asia y Europa. Y en ciertas épocas donde este estrecho está conectado por vía terrestre, la familia de los caballos dejó Norteamérica se dispersó desde Norteamérica hasta Asia y Europa hace aproximadamente 1 millón de años y allí empezó a evolucionar de forma propia. De tal manera que los caballos de Norteamérica hace unos 10.000 años, mucho después, no hace tanto tiempo, se extinguieron en Norteamérica, pero en Eurasia siguieron evolucionando. Digo Eurasia como la forma contraída de Europa y Asia. Y allí es donde se domesticaron los caballos, en Eurasia, pero originalmente vienen todos de Norteamérica. Allí se extinguieron y solo fueron reintroducidos por Hernán Cortés en 1519 con la colonización española del continente. ¿Tienen alguna relación con otros équidos actuales, como por ejemplo las cebras? Todos pertenecen al mismo género, cebras, burros y caballos pertenecen al mismo género
Y lo que es interesante es que dos tipos de estos, burros y caballos, han sido domesticados dentro del mismo género y con funciones o con objetivos muy parecidos, ¿no? Que es el transporte. Bueno, burros y caballos, y luego han aparecido históricamente, digamos, especies híbridas como las mulas, ¿no? Totalmente, totalmente acertado. Los équidos son conocidos también por su gran capacidad de hibridación. Prácticamente cada una de estas especies se puede cruzar y dar a un tipo de híbrido diferente, incluidos mulas, pero también puedes cruzar otro tipo de équidos, por ejemplo, que son parecidos a los burros, con cebras bueno, se pueden hacer muchos cruces. Muchos son no fértiles, la descendencia es no fértil, como las mulas, pero aún así hay una descendencia en el híbrido, en la primera generación. Bien, pues vamos a ir centrándonos en lo que es el artículo y sobre todo tu investigación, ¿no? Estamos hablando de un animal que pasa de ser salvaje a ser domesticado y utilizado para múltiples cosas, como has mencionado, porque da lo mismo, ¿no? Puede ser para moverse como medio de transporte, pues para la guerra, para labores agrícolas, incluso para el consumo de carne o leche, ¿no? Así es, así es. Creemos que, bueno, la primera evidencia arqueológica que existe la domesticación del caballo es de un tipo de caballo diferente, un linaje de caballo diferente, y ocurrió en la estepa central de Asia, en lo que hoy sería Kazajistán, y creemos que la gente de allí no utilizó al caballo para transporte, que no, sino que lo utilizó como una fuente de leche y carne, porque era una región esteparia y a los caballos les gustan mucho las estepas, había mucha disponibilidad de caballos y creemos que los domesticaron con ese objetivo, con ese incentivo. A diferencia de la domesticación que vino después, que es otro tipo de linaje de caballos diferentes y que ocurrió no en la estepa central de Asia, sino en la estepa póntica hace 4200 años. Y ese sí que tuvo un uso más específico en el transporte y absolutamente revolucionario en la prehistoria. Y a estos es a los que os referís en el artículo, ¿no? Cuando dije 2200 años antes de nuestra era, pues son 4200 años antes de ahora. Has mencionado la estepa póntica, que según tengo entendido se extiende desde el sur de Ucrania, Rusia y Kazajistán. Mencionas pues dos etapas, ¿no? Una primera en la que se utilizó para el consumo de carne o incluso leche y una segunda donde ya se utilizó para el transporte. ¿Cómo fue ese primer intento de domesticación solo para consumo? Ese primer, digamos, intento de domesticación del caballo en un antiguo asentamiento humano que se llama de Boutai, el sitio arqueológico, se sabe por varias razones, entre otras porque, por ejemplo, en las paredes de la cerámica, de todos los restos arqueológicos que han salido, de las vasijas o de los otros restos de contenedores cerámicos, se ha encontrado, por ejemplo, residuos lipídicos que se parecen mucho a la grasa de la leche de los caballos, por ejemplo. Las carcasas, los cuerpos de los caballos, los restos fósiles de los caballos, tienen señales morfológicas que están relacionadas pues, con un manejo allí de la zona, un manejo de los animales por parte de los humanos y además hay incluso algunos cráneos que tienen una perforación propia de un sacrificio, que los han sacrificado para ser consumidos y los patrones fósiles que, digamos, que encontramos de los huesos son más compatibles con el hecho de que los criaran localmente en ese asentamiento humano y no que los cazaran y trajeran solo algunas partes de los caballos al asentamiento, sino que utilizaban todo el cuerpo allí. Es un sitio que tenía unas 100 casas y tiene un gran depósito, más de 100 casas, de hecho, tiene un gran depósito faunístico y el 99,9% de los huesos de animales que encontramos allí pertenecen a caballos. Quiere decir, esa gente tenía una economía, una estrategia de subsistencia puramente basada en el caballo, a pesar de que ya había otros animales domésticos disponibles, como cabras, ovejas o vacas o cerdos, por ejemplo. Utilizaban el caballo y sabemos que no lo utilizaron para movilidad porque eso se mantuvo como un fenómeno local, no se dispersó, no encontramos ese linaje primario de caballos domésticos en ningún otro lugar fuera de la estepa centroasiática, solo lo encontramos en esa región. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Ese poblado antiguo asentamiento humano es de 5000 años de antigüedad. 5500, sí. 5.500 años.
Muy bien. O sea que ahí ya se utilizaba el caballo, pero con otros fines, no con el fin de la movilidad. De todas formas, ¿cómo diferenciáis que un caballo haya sido utilizado para movilidad o como alimento o como productor de leche? Eso, para un caballo particular no podemos diferenciarlo. Para el uso que le damos a la población en general de caballos, por ejemplo, si es para movilidad, lo que detectamos es que un linaje concreto que estaba inicialmente confinado hace 4.200 años en la estepa póntica, de repente vemos que se expande por el resto del mundo. Y se expande de una manera o a una velocidad que nunca antes se había visto, antes de 4.200 años, a pesar de que había habido cambios climáticos, por ejemplo, del último máximo glaciar y múltiples tipos de cambios ecológicos. Nunca habíamos visto una expansión de tal magnitud. Y sabemos que esos caballos de 4.200 años que se expanden por toda Eurasia, además son los ancestros de los caballos domésticos modernos y que coincide además con el tiempo, en el tiempo con las primeras representaciones de personas montando a caballo, en representaciones arqueológicas o artísticas. Entonces cuadra todo bastante bien, se alinea bastante bien y sabemos básicamente que se empezó a utilizar para movilidad debido a eso, porque como tenemos los fósiles de los asentamientos arqueológicos o de trampas naturales, sabemos su localización, pero además podemos datarlas, ya sea por el contexto arqueológico, por ejemplo, un asentamiento romano, sabemos que es romano, por los elementos culturales que lo componen, pero también por datación por carbono 14, podemos saber la edad de los fósiles. Y eso nos permite tener una idea de cómo era la diversidad genética de los caballos hace 4.200 años, antes de 4.200 años y después de 4.200 años. En el espacio y en el tiempo podemos verlo. Y lo que podemos ver es que hace más de 4.200 años había una gran diversidad de linajes por toda Eurasia. Tenías un tipo de linaje diferente en Siberia y otro en la península ibérica. Teníamos unos caballos nativos. Y después de 4.200 años, lo que vemos es que toda esa estructura poblacional, esa diversidad genética que existía previamente, desaparece porque es reemplazada por un único tipo de caballo que estaba confinado en la región de la estepa póntica y se expande por el mundo, desplazando todas esas otras poblaciones locales que existían previamente. O sea que entonces esos caballos iniciales eran utilizados localmente, pero se entiende que no eran, digamos, fáciles de usar para moverse de un lado a otro. Los de hace más de 4.200 años y de hecho los que de hace más de 5.500 años seguro eran salvajes, no eran domésticos. Entonces la diversidad genética que observábamos era debido a patrones de la naturaleza, no mediadas por el impacto humano. La primera evidencia arqueológica de domesticación que tenemos es hace 5.500 años. Todo lo que pasó antes es relacionado con la distribución normal de una especie salvaje. Y, y sabemos muy bien bueno, una curiosidad más, que estos caballos, primeros caballos domésticos de Boutai de hace 5.500 años de antigüedad, en 2018, cuando secuenciamos sus genomas, esperábamos, como todo el mundo esperaba entonces, que por ser la primera evidencia arqueológica de domesticación, esos caballos domésticos de Boutai tendrían que ser los ancestros de los caballos modernos domésticos. Es lo que todo el mundo esperaba. Y lo que descubrimos, para nuestra sorpresa, es que esos caballos de Boutai en realidad eran los ancestros de lo que llamamos el caballo de Przewalski, que es lo que se considera o se considera erróneamente el último caballo salvaje del planeta. Y digo erróneamente porque sus ancestros fueron una vez domesticados. Por tanto, los caballos de Przewalski seguramente ya no los podemos considerar caballos plenamente salvajes, sino ferales. Quiere decir, no son domésticos porque llevan 4.000 años seguramente sobreviviendo en la naturaleza por sí mismos, pero tampoco son plenamente salvajes porque sus ancestros fueron domésticos una vez. O sea que cuando hablas de caballos de Przewalski, estás hablando de unos caballos que son salvajes en este momento, o sea, existen todavía. Y es un linaje que ha estado a punto de extinguirse, de los Przewalski. Quedaban 12-16 individuos, o sea, gracias a importantísimos esfuerzos de conservación, hoy podemos disfrutar de más de 2.000 ejemplares. O sea que ahí, digamos, hay varias fases en ese proceso de domesticación y utilización del caballo. Por una parte está la domesticación para carne, pero que siguen siendo caballos salvajes, y por otra parte es utilizar el caballo ya para expandirse no solo el caballo, sino por supuesto todas las personas que los utilizaban, es decir, esa especie humana que se transporta en ellos o que los utiliza para el transporte, y entonces empiezan a expandirse los dos a la vez.
Exactamente, vemos que el caballo fue una fuerza de globalización prehistórica, si queremos llamarlo así, pero no solo a nivel biológico. Tienes que pensar que sociedades que prácticamente no estaban conectadas, de repente empezaron a interaccionar mucho más, a intercambiar bienes, a intercambiar cultura, religión, lenguas, y es muy importante para ciertas teorías lingüísticas el uso del caballo y cuándo se empezó a usar en el caballo como medio de transporte, y también para patógenos. También es posible que, bueno, ya sabemos que cuando la movilidad humana incrementa, y lo hemos visto recientemente con el COVID, cuando la movilidad humana incrementa, las tasas de transmisión de patógenos pueden incrementar también, ¿no? Entonces, fue una fuerza de globalización a todos los niveles, biológico, cultural, microbiológico, como lo queramos llamar. Has hablado de diversidad genómica, ¿no? Ahí es donde radica vuestro trabajo fundamentalmente. O sea que el estudio de la domesticación del caballo se puede hacer desde varias vías de investigación. Una puede ser la arqueología y otra la genética. Ahí, ¿qué es lo que habéis hecho? Bueno, en este caso, el campo de la paleogenética en general interacciona muchísimo con la arqueología. Es una zona de solapamiento entre dos disciplinas que tienen los mismos tipos de preguntas, pero utilizan herramientas diferentes para responderlas. Y son compatibles, no son excluyentes. Entonces, uno de los puntos fuertes de este trabajo es que hemos conseguido secuenciar hemos conseguido ensamblar, digamos, un panel de genomas muy extenso, de 475 genomas antiguos distribuidos por toda Eurasia. Cada uno de estos genomas proviene de un fósil diferente y de más de 50.000 años de antigüedad. Es decir, tenemos una serie temporal. Gracias a la paleogenómica hemos podido viajar en el tiempo y cómo era ver la diversidad en el pasado, en momentos más recientes y así hasta el presente. Esa serie genómica temporal nos permite monitorizar la evolución de esta especie de caballos, incluyendo sus procesos de domesticación. El primero que fue un punto muerto, que no prosperó, el de 5.000 años de antigüedad, y el segundo, del que empezó hace 4.200 años de antigüedad y que se expandió por todo el mundo al final. O sea, ¿cómo estudiando un genoma podéis distinguir si un caballo es salvaje y no domesticado de otro que ha sido domesticado? En este caso hemos encontrado algunos genes que están seleccionados o que fueron seleccionados propiamente en el linaje que llevó a los caballos domésticos modernos y que fueron seleccionados esos genes muestran señales de selección artificial solo hace 4.200 años. Es un buen marcador, por ejemplo, para saber si un caballo pertenece al linaje doméstico. Pero no sabemos exactamente si, o sea, en este caso tenemos la suerte de contar con estos dos genes que actúan como marcadores, pero la genética no puede decir si un caballo era doméstico o no era doméstico. En este caso, gracias a la interacción con arqueólogos, podemos determinar si un caballo estaba en un contexto doméstico o estaba en un contexto salvaje. Por ejemplo, si un caballo lo encuentran enterrado conjuntamente con un carro, pues es probable que fuera un caballo doméstico, porque un caballo salvaje no va a tirar un carro. O si encuentras evidencias de que se ordeñaban yeguas, pues entonces sería un caballo doméstico porque no se puede ordeñar a un caballo salvaje. Y gracias a esa interacción, los arqueólogos pueden aprender de nuestra herramienta genómica, pero nosotros también podemos aprender mucho del contexto de los sitios concretos arqueológicos, de los asentamientos antiguos y también de cómo eran las sociedades y qué uso le podían dar al caballo antiguamente. Y es de esa interacción donde nace o donde se empuja mayormente el conocimiento en este campo. Pero el hecho de que quede ahí dentro del genoma del caballo alguna señal que a vosotros os ayude a decir que ha sido, digamos, seleccionado artificialmente, podemos decir que es una forma de favorecer esa evolución, pero a través de la domesticación. ¿Eso qué aparece en ciertos sitios del genoma? Bueno, hay dos tipos de señales. Hay la selección artificial para rasgos concretos que se encontraron valiosos en su momento. Por ejemplo, encontramos selección artificial muy fuerte o señales de selección artificial muy fuerte en dos genes relacionados con la docilidad de los animales, lo cual tiene mucho sentido para animales domésticos. Y en el caso de los caballos, para la movilidad también. Encontramos selección artificial en un gen que se sabe en humanos, porque ha habido estudios en poblaciones humanas desde China hasta Islandia,
que está relacionado con una enfermedad llamada la estenosis lumbar, que lo que hace es estrechar el canal del nervio de la espina lumbar de tal forma que cambia la curvatura y la morfología de las personas que tienen, de la columna de las personas. Las personas que tienen ese o portan esa mutación tienen grandes dolores cuando intentan caminar, por ejemplo, y creemos que los caballos, un tipo de mutaciones diferentes dentro del mismo gen, incrementaron o mejoraron su locomoción para uso como medio de transporte. Luego, por otra parte, tenemos señales de consanguinidad. Por ejemplo, los caballos nunca harían en la naturaleza, ni caballos domésticos, a no ser que sean forzados, nunca se cruzarían con familiares, porque hay mecanismos propios de comportamiento para evitar las consecuencias, digamos, dañinas de la consanguinidad. Entonces, encontramos que a partir de hace 4.200 años hay un incremento de la consanguinidad asociada con el cruce de emparejamiento de familiares cercanos. Y eso es algo que los caballos no habrían hecho por sí mismos, a no ser que un criador del pasado los hubiera forzado. Y eso se hacía para mantener todos estos rasgos fenotípicos, para que no se perdieran y diluyeran al mezclar familias y linajes diferentes de caballos. Y otra cosa muy interesante que hemos visto asociada o como un marcador genético de la domesticación es que, claro, los caballos se expandieron desde la estepa póntica hace 4.200 años por toda Eurasia. Entonces, no solo fue una expansión en espacio, sino también en número. Se tuvieron que multiplicar para cubrir toda esa área de repente. Y hay dos formas de incrementar la producción o el número de productos. O haces tu granja o tu fábrica más grande, que es lo que hicieron mientras se expandían, o haces que tu fábrica produzca más rápido, y esas dos cosas tampoco son excluyentes. Y en biología, producir más rápidamente es acortar los tiempos de generación de los caballos para tener más animales en menos tiempo. Digamos que el tiempo de cría se reduce, el tiempo entre dos generaciones se reduce. Hemos desarrollado un método para mirar los tiempos de generación a lo largo del tiempo y hemos visto que hace 4.200 años y no antes se aceleró la producción de caballos, coincidiendo con su expansión por toda Eurasia, seguramente para satisfacer toda esta demanda global de caballos que había por todas estas regiones, porque además surgió en un contexto geopolítico y climático donde el caballo podría haber sido una herramienta muy valiosa, un recurso muy valioso para las sociedades de la época. Cuando hablas de esa aceleración, se viene a mi cabeza unos recuerdos de mi infancia, permíteme que te los diga. Bueno, yo soy de un pueblo de Extremadura y cuando era pequeño mi padre tenía pues ganado y demás y veía como, por ejemplo, no en caballos porque lo que había allí era un burro y dos mulas, pero sí en las vacas, por ejemplo, pues se destetaba al becerro prematuramente para que luego la vaca pudiera quedarse embarazada, digamos, antes. ¿Es algo parecido lo que podían hacer con los caballos? Podría ser perfectamente, por ejemplo, para seguir obteniendo leche, una forma de conseguirlo es la que has mencionado. Pero simplemente el hecho de, por ejemplo, los caballos pueden biológicamente reproducirse a partir de los 3 4 años, sin problema. Lo que pasa es que una madre o un padre inexperto en la naturaleza probablemente no va a conseguir que su cría sobreviva si se reproduce tan pronto. El simple hecho de que las crías estén bajo la protección y cuidado humano hace que los caballos puedan reproducir mucho antes de lo que harían en la naturaleza, y eso hace el simple ese hecho que se reduzcan los tiempos de generación porque pueden criar desde mucho antes. Eso es una posibilidad. Luego, por ejemplo, para evitar que se reproduzcan hasta muy tarde, que también es otro mecanismo que podría haber pasado, es la castración. Si tú castras un animal, por ejemplo, para que crezca más rápido y más dócil, más grande y más dócil, impides que se reproduzca a partir de ciertas edades. Por tanto, también estás acortando el tiempo de generación de los animales. Seguramente los criadores del pasado implementaron una batería de técnicas similares que llevaron a esta señal que nosotros detectamos, que es una aceleración de los tiempos de generación. Creemos que para expandir este nuevo recurso que era el caballo doméstico por todo Eurasia. Muy bien, Pablo, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos,
un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Pablo Librado, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Biología Evolutiva, un instituto que depende del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra. Pablo, comentabas que hace 4.200 años se produjo una gran expansión, o sea, una expansión muy rápida por todo el continente euroasiático. ¿Cómo sabéis que esa expansión fue así de rápida? ¿Tenéis datos? Sí, tienes que pensar que los caballos solo llegaron a América en 1500, o se reintrodujeron en América en 1519, entonces el mundo entonces, pues el caballo, el mundo para el caballo estaba centrado básicamente en Eurasia y posteriormente en África, ¿no? Fue una gran revolución, sin duda, para la movilidad. Detectamos que la expansión empezó hace 4.200 años, pero es que 50 años después ya estaban en países como Hungría, la República Checa, la región de Rumanía. Entonces, fue una expansión muy, muy rápida. Y 200 años después ya estaban en la península ibérica. Es una expansión que nunca antes se había detectado, esa velocidad de expansión, en prácticamente ningún otro animal doméstico. Y no es casualidad, quizás, que sea el caballo utilizado para el transporte el que haya protagonizado una expansión más rápida a lo largo del espacio euroasiático. Esa expansión que vosotros detectáis analizando los genes o el genoma del caballo, luego cuando se va a los yacimientos arqueológicos, va unida también a restos de utilización del caballo, como pueden ser algunos de los aparejos que se utilizaban para montarlo o un carro que es tirado por caballos y cosas así. Sí, hay una puntualización aquí. La primera es que no todos los elementos que se utilizan para el manejo de caballos fosilizan con el tiempo. Los huesos fosilizan y se perviven y se pueden ser recuperados, pero muchos elementos que pueden haber utilizado de cuero o lo que sea no fosilizan y se degradan. Pero algo que sí detectamos es carros, un nuevo tipo de carros que se inventó hace 4.200 años, que son los carros con ruedas de radios. Y eso fue una gran revolución hace 4.200 años, porque por primera vez esos nuevos carros más ligeros podían ser tirados por caballos y no por bueyes como las anteriores vagonetas que utilizaban las tribus esteparias conocidas como Yamnaya. Tenían ruedas pesadas y eso les dificultaba o imposibilitaba que un caballo pudiera tirarlo, era demasiado pesado. Entonces creemos que esa combinación del carro de ruedas de radio más un caballo mejorado para ser más dócil y con una movilidad mejorada, fueron un kit bastante explosivo en la época, algo que se expandió muy rápidamente porque suponía una ventaja para las sociedades a nivel de, pues como decíamos, de guerra, a nivel de comercio, a nivel de movilidad humana. Todos esos aspectos mejoraron, mejoraron las posibilidades de las sociedades del pasado. O sea que bueno, ya tenemos ahí entonces a este protagonista que va unido a la historia y a la expansión de muchos pueblos, de pueblos también de Eurasia hacia Europa, y luego me dijiste que hacia África, o sea que ahí se va expandiendo el caballo y entonces al mismo tiempo, estudiando el genoma, parece que se va empobreciendo, digamos, la diversidad genómica de esos caballos, ¿no? Porque ya vamos a lo que nos funciona y eliminamos lo que no funciona.
Exactamente. Tienes que pensar que como para empezar, como no podemos domesticar a toda la población de caballos que existe en el mundo a la vez, se empieza por un pequeño pool, un pequeño grupo de caballos que son digamos, el stock fundacional de los caballos modernos domésticos. Y a esos, aunque se puedan ir cruzando con caballos salvajes por el camino, se mantiene la esencia de ese pool inicial y además se va seleccionando. Y cuando hacemos selección, cuando cruzamos parientes cercanos, pues vamos reduciendo la diversidad existente en el pasado y es algo que vemos muy claramente. Hace 4.200 años había una grandísima variedad de caballos salvajes, hace más de 4.200 años de caballos salvajes por el planeta, incluido uno en la península ibérica, que digo, se extinguió hace aproximadamente 4.000 años, sino después. Y lo que vemos es que una vez domesticamos al caballo, empezó a reemplazar a todos esos otros caballos salvajes, probablemente incluso a absorberlos dentro de la población, porque como en números era mucho mayor el linaje de los caballos domésticos que se estaba expandiendo por el mundo, probablemente fue absorbiendo la ancestría, las pequeñas poblaciones de caballos salvajes que se iba encontrando por toda Eurasia, sin que eso implicara un cambio significativo en su propio genoma. El hecho de utilizar un caballo para moverse, pues puede ser, lo has mencionado, a través de haciéndole tirar carros con ruedas de radio, como has dicho, o puede ser simplemente montando sobre ellos. Pero nosotros hemos utilizado el caballo durante mucho tiempo para muchas otras labores, como por ejemplo, labores agrícolas, arar. Es decir, ya no estamos hablando solo de movernos, sino estamos hablando de utilizarlo como herramienta de trabajo, como máquina de trabajo. Eso aparece también por esa época. Eh, no soy un experto en ese tema, pero yo creo que aparece bastante después, porque el tema del caballo en el trabajo agrícola se potenció mucho con el uso de la herradura, hasta que no se inventó la herradura, que vino después imagino, en la Edad del Hierro. El caballo no se utilizaba tanto en el campo, sí que se utilizaba mucho para pastoreo, es decir, tener ganado y utilizar el caballo para controlar al ganado, la monta a caballo para controlar al ganado. Pero en la agricultura como tal, si tenemos la imagen, que seguro que muchos la tienen, de el caballo arando el campo, vino después. Pero eso no quiere decir que no sea importante. De hecho, sigue siendo importante en muchos países en vía de desarrollo como fuerza de trabajo. Y cuando pensamos en transporte o en movilidad, no es solo movilidad humana. Para cargar, para transportar bienes, comida, recursos, minerales, fue muy útil también. Decías que habéis estado analizando 475 genomas antiguos, de hasta 50.000 años. Imagino que también habéis estado analizando genomas actuales, ¿no? Para comparación. Eso es, esos 475 genomas antiguos los hemos combinado con 77 genomas modernos que representan una diversidad de razas existentes hoy en día para ver cómo ha cambiado pues, en estos últimos años, en estas últimas décadas. Tienes que pensar que lo que llamamos genomas antiguos puede llegar hasta hace 90 años o hasta hace 50 años. Eso tampoco es un genoma recuperado a partir de un animal viviente, pero es un genoma muy reciente de un animal muy reciente. Entonces tenemos una serie temporal que cubre hasta prácticamente la actualidad y además tenemos 77 genomas de caballos que estaban vivos cuando extrajimos su sangre para secuenciar su genoma. ¿Qué os ha dicho esa comparación? Esa comparación nos ha dicho, entre otras cosas, una cuestión que yo creo muy interesante, que es que la aceleración en tiempos de generación que vemos hace 4.200 años solo ha ocurrido otra vez en la historia y es en los últimos 200 años. Y en los últimos 200 años, digamos que probablemente no tenemos tanta resolución para decir si fue hace 200 o 150 años, pero lo que sí podemos ver es que fue una época después de la revolución industrial y se empezaron a implementar técnicas como la cría intensiva de animales o el origen de las razas, de la diversidad de las razas de caballos que vemos hoy en día, también trazan su punto de partida a ese momento, hace 200 años. Entonces, con la formación de nuevas razas especializadas en trabajos concretos, como puede ser la tira, el trabajo en el campo o caballos deportivos, vemos que se produjo una aceleración en los tiempos de generación diferente para cada una de esas razas, pero que su total es en magnitud tan grande como lo que ocurrió hace 4.200 años.
Es decir, los criadores del pasado implementaron una batería de técnicas de cría de caballo que solo ha tenido comparación con las técnicas intensivas de cría de caballos que se han implementado en los últimos 150 años después de la Revolución Industrial. Entonces, eso yo creo que es un mensaje bastante importante. Vemos además que la selección intensa artificial en las razas modernas ha sido también muy fuerte, se ha perdido muchísima diversidad genética, se han creado mucha diversidad morfológica, pero la diversidad genética se ha perdido. Y eso trae consecuencias. La consanguinidad, por ejemplo, algunas razas pues tienen unas pocas decenas de individuos que pueden ser registrados como tal, propios de la raza, o algunos machos de algunas razas contribuyen a un montón de descendencia, se utiliza un macho y no toda la diversidad de machos posibles, y eso hace que la diversidad genética se vaya perdiendo. Cada generación la consanguinidad aumente y con ello todos los problemas de bienestar y de salud de estos animales que empiezan a acumular mutaciones dañinas debido a esa consanguinidad y eso tiene un impacto en cuanto a su bienestar y en cuanto a razones veterinarias. Ya, claro. Dentro del artículo me ha llamado la atención una frase que dices, que el control reproductivo sufrió una especie de cuello de botella en la domesticación que comenzó antes del año 2700, antes de nuestra era. ¿Qué quieres decir con eso de cuello de botella en la domesticación? Es, por lo que comentaba antes, es un término que nosotros utilizamos en genética de poblaciones. Es como no se puede domesticar a toda la población a la vez, lo que haces es coger un subconjunto de animales y a partir de ahí empiezas a hacer selección. Ese subconjunto de animales implica que el número de caballos reproductores que contribuyeron a la descendencia, a los caballos modernos domésticos, en un punto de la historia era muy bajo. Y ese punto bajo es lo que nosotros llamamos cuello de botella. Detectamos ese efecto fundacional de coger a unos pocos individuos que fundaron el linaje de los caballos ancestros, de los caballos modernos O domésticos. sea, que es una disminución, digamos, de la diversidad genómica. Exacto, Ajá, exactamente. Y ajá. vemos que esa disminución de la diversidad que ocurre a partir de 4.700 años se recupera a partir de 4.200 años, lo cual coincide con la expansión de este linaje inicialmente confinado en la estepa póntica por todo el planeta, porque como se multiplicaron, se expandieron en espacio, pero se multiplicaron también en números, pues con la multiplicación fueron recuperando poco a poco su diversidad genética. Este estudio, ¿qué nos enseña? ¿Se puede aplicar esta técnica que habéis utilizado para estudiar a lo mejor otras especies que estén relacionadas con la domesticación? ¿Qué aporta en ese sentido? La paleogenómica es una disciplina que se aplica desde humanos hasta otras especies domésticas, sin duda, y hemos aprendido muchísimo. La última década, últimos 15 años han sido una revolución en ese aspecto. Tienes que pensar que Svante Pavo ganó el premio Nobel hace 2 años por su trabajo en paleogenómica con neandertales, por ejemplo, y todo lo que aprendimos. Es la misma disciplina, es como, digamos, una expansión de la ciencia forense, pero no para recuperar el ADN de muestras de unas pocas décadas, sino que podemos montarnos en esa máquina del tiempo que es la paleogenómica y viajar hasta 50.000 años, si no más, al pasado. Y luego yo creo que uno de los mensajes más importantes que hemos aprendido es que si la movilidad en caballo solo empieza hace 4.200 años, todas las anteriores migraciones humanas que había habido no se pudieron producir a lomos de un caballo. Y eso incluye, entre otras, todas aquellas que vienen desde la estepa póntica, asociadas con estas tribus yamnayas, que se cree que eran los primeros hablantes de las lenguas protoindoeuropeas y para que todo el mundo nos entienda, la mayoría y no todas las lenguas que hablamos desde Islandia hasta la India son de origen protoindoeuropeo. Entonces se creía que esta gente que vivía en la estepa póntica, que se expandió mucho tanto hacia Asia como hacia Europa, eran los primeros hablantes de las lenguas protoindoeuropeas y se dispersaron tantos gracias a que tenían el caballo doméstico. Solo pasa una cosa, esta gente vivía en la estepa póntica, solo pasa una cosa y es que esta gente se expandió hacia Europa hace 5.000 años, es decir, 8 siglos antes que los caballos. Eso quiere decir que esa gente asociada a la cultura yamnaya no se dispersó como se creía gracias a la domesticación del caballo,
sino que probablemente utilizaron otros medios de transporte, como podían ser los carros tirados por bueyes. Eso es importante porque hasta ahora una de las grandes hipótesis sobre la dispersión de las lenguas protoindoeuropeas había otorgado un papel muy fundamental al caballo, que vemos que, y bueno, que no es el caso cronológicamente, no alinean el tiempo, esas dos hechos. O sea que en ese sentido los bueyes se utilizaron como animal doméstico para el transporte o para la movilidad mucho antes que el caballo. Sí, sí, sí. No sabemos cuánto de importante o en términos cuantitativos cuál se fue contribución a la dispersión de las lenguas protoindoeuropeas, pero los bueyes, una de las aplicaciones que tenían era la movilidad. Obviamente no era ni tan rápida ni tan eficaz como la que luego dieron los caballos, pero también se utilizaron porque, bueno, por su fuerza para el transporte, además de para carne y para leche, ¿no? Las vacas. Tienes que pensar que las vacas se domesticaron, vacas y bueyes, hace unos 10.000 años, en lo que es hoy la región de Anatolia, que comprende la Turquía continental y un poco de Oriente Próximo. Se domesticaron allí mucho antes que los caballos, que vemos que la primera evidencia arqueológica de domesticación de los caballos es hace 5.500 años, que dice, hay un hueco temporal desde hace 10.000 años hasta hace 5.500 años en cuanto a necesidad de transporte. Y uno de los recursos que tenían, no sabemos, repito, insisto, cuál fue la contribución en términos cuantitativos de los bueyes a la dispersión de estas tribus Yamnaya, pero uno de los recursos que tenían eran los carros. Los Yamnaya tenían carros de ruedas pesadas y se cree que eran tirados por bueyes. Muy interesante. ¿Qué vais a hacer ahora? O sea, ¿cuál es el siguiente paso en la investigación? Eh, yo creo que hemos respondido a una de las grandes, bueno, a bastantes de las grandes preguntas. Hemos respondido el dónde, que es en la estepa póntica. Hemos respondido el cuándo, que es hace 4.200 años. Hemos respondido el cómo, que es gracias a selección y a técnicas de manejo como la reducción de los tiempos de generación o el emparejamiento de caballos que pertenecían a la misma familia. Y hemos respondido en cierta manera al por qué también, ¿no? Había un incentivo para el uso del caballo como fuente de carne y leche en Butai hace 5.500 años y hubo una motivación diferente hace 4.200 años que era para mejorar la movilidad. Hemos respondido a las grandes preguntas respecto a la domesticación, pero la historia evolutiva del caballo va más allá de sus primeras etapas de domesticación. Podemos estudiar al caballo mucho antes en el pasado para ver cómo era la diversidad todavía más antigua, cómo se estructuraba y cómo afectaron los cambios ecológicos y, por ejemplo, los glaciares a la diversidad genética del caballo. O incluso podemos investigar cómo se desarrolló esa domesticación a partir de 4.200 años. ¿Cuánto de importantes fueron los caballos en el desarrollo de ciudades, de civilizaciones? Todo eso todavía son preguntas por responder, que son muy interesantes. En mi caso, quiero decir que, bueno, es trabajo que inicié en el CNRS como científico del CNRS, que sería lo equivalente al CSIC en Francia, y que desde entonces, bueno, lo he acabado aquí como parte del Instituto de Biología Evolutiva, como investigador principal del Instituto de Biología Evolutiva, y desde entonces he empezado otras líneas de investigación también relacionadas con la domesticación, pero no tanto en caballos. Se trata de entender a niveles moleculares qué implica ser un animal o una especie doméstica, qué cambios genéticos hacen que hagamos el clic de animal salvaje a animal doméstico y sobre todo porque hay una serie de rasgos que todos los animales domésticos más o menos comparten. Por ejemplo, suelen tener más diversidad en el pelaje, en el color del pelaje, suelen tener las orejas caídas, el morro más pequeño, el cerebro de un tamaño diferente. Y eso pasa más o menos de manera universal en casi todos los animales domésticos en comparación a sus parientes salvajes. Vamos a entender por qué pasa eso a nivel molecular, qué implica la domesticación, cómo ocurre y si hay un mecanismo, digamos, prevalente que hace que todos esos rasgos universales aparezcan de forma más o menos en todas las especies domésticas, de forma parecida en todas las especies domésticas. Bueno, y otro aspecto es la diversidad de tamaños, formas y demás, porque vamos, si lo vemos en los perros es una barbaridad. Es uno de los animales, una de las especies que más hemos seleccionado para desde su uso del pasado como compañero de caza hasta el uso actual, que es más bien de mascota.
hemos creado centenares de razas de perros diferentes y casi todas en los últimos siglos, me atrevería a decir. A pesar de que el perro fue el primer animal doméstico. De hecho, todavía se debate la fecha. Desde hace 15.000 hasta hay gente que dice que incluso mucho antes. Entonces, bueno, hemos creado una combinación de diversidad genética que da lugar a razas que pueden ir desde unos pocos centímetros de altura a perros bastante grandes, no mucho más grandes que sus ancestros, con formas de caras, morfologías, colores que poco tienen que ver con sus ancestros, los lobos grises. Bueno, vamos a dar ya un paso final, que es hablar del equipo, el equipo con el que trabajas. Cuéntanos, ¿cómo habéis hecho este trabajo o cómo trabajáis habitualmente ahí en la Pompeu Fabra? Y coméntame cuántos lo componéis, en fin, todo eso. El trabajo de Nature que salió publicada en la revista Nature la semana pasada comprendía un equipo extensísimo de colaboradores internacionales, más allá de la gente de nuestro propio equipo, incluyendo sobre todo arqueólogos. Tienes que pensar que todos esos 475 genomas fueron recuperados de fósiles y detrás de cada fósiles hay un equipo de arqueólogos que quizás ha pasado años y no décadas excavando un sitio. Entonces hay un gran equipo de arqueólogos, hay un gran equipo de gente especialista en el laboratorio, porque extraer ADN a partir de fósiles de más de 40.000, 50.000 años de antigüedad no es una tarea sencilla, sino que hay que hacerlo con protocolos muy específicos y en unas condiciones higiénicas, digamos, bastante notables. Y luego en nuestro equipo, pues mi especialidad, por ejemplo, era el análisis computacional bioinformático de todos esos datos masivos de variación genética que nos ha llegado. Eh, es un reto coordinar todo esto, un equipo tan grande, pero en este caso, cuando tienes un objetivo tan claro y común, es más fácil que todo el mundo reme en una misma dirección. Ahora, desde que me he movido al Instituto de Biología Evolutiva, la unidad mixta CSIC Pompeu Fabra, estoy iniciando el grupo, tengo 3, 4 personas, pero la red de colaboraciones internacionales no es que se mantenga, sino es que sigue creciendo hasta un punto que bueno, podamos llevar en paralelos proyectos diferentes relacionados con caballos o con otras especies domésticas. Entonces, tenemos gente especializada tanto en la recolección de muestras, gente especializada en la parte de laboratorio y gente especializada en el análisis de todos estos datos con herramientas bioinformáticas. Requerimos un equipo así, desde los pasos más iniciales del proyecto hasta los finales, requerimos al menos un experto en cada paso. Y el punto final, háblame de ti, porque nos escuchan estudiantes, alguno puede pues estar interesado en este tema al oírte y querer a lo mejor dedicar su carrera, su futura carrera de investigador científico a este tema. Y para eso le viene muy bien tu ejemplo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te has dedicado a esto? Yo, bueno, desde que estaba en el instituto siempre tuve una gran atracción por todos estos temas relacionados con la genómica, que en aquel entonces estaban dominados por el primer proyecto del genoma humano. Entonces estuve muy interesado y tuve claro que quería estudiar biología, cuando biología era algo que normalmente estaba asociado a otro tipo de investigaciones. Yo ya percibía que eso podía ser importante en el futuro de la disciplina. Entonces estudié biología en la Universidad de Barcelona. Me gustó mucho la parte de genómica de ADN, de herramientas bioinformáticas. Hice allí mi propio máster y mi doctorado. Realicé un doctorado en Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, la genómica, los recursos genómicos que había entonces, que no eran tantos como los que hay ahora. Fue bien, fue bastante bien, por suerte, gracias a mucho esfuerzo y trabajo. Y después coordinamos a la familia, nos fuimos a Dinamarca, allí pasamos 3 maravillosos años, yo trabajando en el Centro de Excelencia de Geogenética. eh, Era un centro muy internacional, muy motivador, y allí es donde encontré y me empecé a especializar. Hice el cambio de drosófila a la domesticación de los caballos y a la paleogenómica. Y hubo un momento que el propio supervisor que tenía allí me dijo: Pablo, me voy a ir a Toulouse porque me han ofrecido un puesto de trabajo allí, me gustaría que vinieras conmigo porque hemos trabajado bastante bien
y además, bueno, pues está más cerca de tu ciudad, que es Barcelona. Tendrías las mismas condiciones de trabajo, el tema de investigación sería el mismo. Entonces pasé también 4 años y medio en Francia, en Toulouse, una ciudad muy buena para vivir. Y hasta que, bueno, la productividad científica se fue acumulando lo suficientemente, acumulé suficientes artículos para aplicar a unas becas Ramón y Cajal que hay en España, que son una de las vías de atracción de talento más importantes que hay para los científicos que están en el extranjero. Apliqué, tuve la suerte de obtener una y enseguida me contactaron del Instituto de Biología Evolutiva para que me incorporara con ellos a través de esa vía Ramón y Cajal. Una de las razones por la que decidí escoger el Instituto de Biología Evolutiva es porque estaba el CSIC detrás, que ofrecía plazas de científico titular. En aquel momento había oposiciones, así que inmediatamente preparé las oposiciones a científico titular del CSIC y también saqué la plaza. Y esta es mi categoría hoy en día. Ha sido un largo camino desde decidir hacer el doctorado, tener la fuerza y la motivación para hacer 2 postdocs de muchos años en el extranjero y volver. Ha sido un camino duro y sí tiene que ser algo vocacional porque digamos que los recursos o las condiciones personales no profesionales que ofrece la investigación son complicadas. Encontrar el balance personal profesional. Realmente si no es vocacional, cuesta más encontrar una razón para seguir. O sea que a esos estudiantes lo que les recomiendas es que si se dedican a esto, que tengan vocación, ¿no? Porque las dificultades son grandes. Exactamente, al final encontrar una estabilización, si quieren volver, sobre todo que aquí quizás hay menos recursos, es todavía más difícil estabilizarse, acaba siendo una carrera de fondo, no acaba siendo un sprint y al final no son necesariamente los mejores los que llegamos a la meta, sino los que aguantamos más. Eh, y eso es así. Y entonces la razón para aguantar más es realmente tener una vocación, porque si no, todos los amigos o amigas que tengo que han dejado el mundo académico que no tenían esa vocación, que entraron un poco por inercia, yo creo que son más felices ahora que cuando estaban en el mundo académico. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estas magníficas explicaciones. Nos has abierto un mundo que al menos yo desconocía y creo que es interesante dedicarle ese tiempo a ese compañero que nos ha venido ayudando a evolucionar, porque sin el caballo esta sociedad habría sido muy distinta, ¿no? El mundo como lo conocemos sería distinto. De acuerdo, pues hemos hablado con Pablo Librado, hemos dicho que es investigador en el Instituto de Biología Evolutiva, que es un instituto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que es investigador titular, y de la Universidad Pompeu Fabra. Muchísimas gracias, Pablo, y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.